Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos a orar. Ayer, ayer una noticia un poco difícil. Nuestro hermano Diego Alejandro, su señora madre, partió de este mundo. Así que, pues, el hermano ha estado un poco, como saben, esas son noticias no muy buenas. Así que estemos orando al Señor para que Dios le dé fortaleza a nuestro hermano eh, Diego Alejandro. ¿Sí? No es algo fácil, como ustedes sabrán, de pronto algunos ya han experimentado esta, 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 esta área, esta adversidad, así que en nuestra oración estaremos pidiéndole al Señor por la fortaleza a nuestro hermano Diego. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Dios bondadoso, Dios bueno, Dios de misericordia, te agradezco por tu gracia, por tu bondad, Señor. Gracias porque realmente eres bueno, eres misericordioso, eres bondadoso, Señor. Y te pido, Dios de la gloria, que seas tú, Señor, ayudándonos en este día de gracia, día de misericordia, porque eso es lo que dice tu palabra, Señor, que nuevas son cada mañana tus misericordias, que grande es tu fidelidad, que bueno eres tú para con el alma que te busca, Señor. Y todo eso es parte de tu gracia, Dios. Es cierto que tu palabra dice que los días son malos, Señor, pero nosotros somos tus hijos. Y en medio de los días malos o ante estos días malos, Señor, tu palabra nos recuerda y nos alicienta, Señor, con el hecho de que eh, hay misericordia para nosotros. Hay bondad. Te tenemos a ti, Señor. La adversidad está ahí a la puerta, tocando, Señor, constantemente, llegando, esperando a llegar de un momento a otro, Señor, pero sabemos, Dios, que en medio de esos momentos duros, tú estás ahí. Que aunque andemos en valles de sombra de muerte, tú estás ahí. Que aunque andemos en terribles adversidades, sea el área que sea, tú estás ahí. Que aunque caigamos incluso a veces en el pozo de la desesperación, aunque en ese momento por la circunstancia no lo veamos, no lo percibamos, Señor, tú estás ahí, oh Dios. Padre, y te damos gracias por ello, Señor. Por eso hablo de días de gracia, días de misericordia, días de bondad. Tú has prometido no dejarnos, tú has prometido no desampararnos, Señor. Y por eso aquí estamos, Dios mío, para honrar y glorificar tu santo nombre. Por eso aquí estamos para agradecerte, Señor, el que nos concedas el disfrutar de tu maravillosa presencia, el que nos concedas, Dios de la gloria, el poder acercarnos ante ti, Señor. Padre, queremos antes de agradecerte o continuar con nuestro tiempo de oración, Dios, colocarnos a cuentas contigo, Señor, para pedirte que nos perdones, para pedirte que nos santifiques, para pedirte, Dios de la gloria, que nos limpies de toda contaminación de carne y espíritu, Señor. Perdona nuestros pecados, Dios. De alguna manera, Señor, te hemos ofendido. Tú conoces nuestra vida, tú conoces, Señor, nuestros más profundos pensamientos y sentimientos. Y queremos pedirte que perdone nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados. Tal vez hemos pecado con palabras. Tal vez hemos pecado con nuestros oídos, inclinándolos a cosas que no debemos inclinarlos, Señor. Oyendo lo que no debemos oír. Tal vez promoviendo o permitiendo que el chisme se extienda, la murmuración, la calumnia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, hemos permitido que nuestros oídos, Señor, a nuestros oídos lleguen cosas, Señor, que no deben llegar, bendito Dios. Perdónanos si hemos pecado con nuestros ojos, Señor. Perdónanos por ver lo que no debemos ver, Señor. Perdónanos por ello, Dios mío. Perdónanos, Señor, por hablar lo que no debemos hablar. Perdónanos, Señor. Tú sabes, Dios de la gloria, tú conoces, Señor, la vida de cada uno. Y ante nosotros mismos, tal vez podemos esconder nuestros pecados, pero no ante ti. Señor, y por eso te pido perdón, Dios, y nuestros labios, Señor,
han sido usados de manera incorrecta, perdónanos. Aparte de que tu palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca, Señor. Así que todo lo que se haya hablado ha producido, ha salido del corazón. Y por eso aquí estamos, Dios, para entregar en ti, Señor, todos esos pensamientos, sentimientos, emociones, Señor, contrarios a tu palabra, pecaminosos. Lo tiramos delante de tu presencia, Señor, los echamos delante de ti. Oh Dios, y te pedimos, Señor, que nos limpie de toda contaminación de carne y de espíritu, que nos purifiques interna y externamente, Señor, que purifiques todo nuestro ser, bendito Dios, porque queremos, Señor amado, ponernos delante de ti, darte el honor, la gloria, la alabanza y la exaltación, bendito Dios. Gracias te damos, Dios de la gloria, porque bueno eres tú, Señor, para con el alma que te busca. Y porque aquí estamos, Señor, con nuestro corazón, con nuestro ser, oh Dios, redargüidos por tu espíritu a través de tu palabra, para buscar tu benevolencia, para buscar tu perdón, para pedirte que nos ayudes, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por limpiarnos, por lavarnos, Señor, por permitirnos, Señor, colocarnos a cuentas contigo. Pedirte perdón por pecados tanto conscientes como inconscientes que tal vez se cometan, que tal vez no estemos viendo que son pecados, Señor, pero ante ti lo son. Oh Dios, que podamos discernir esos pecados, Señor, y poder también luchar contra ellos y estar también alertas a ellos. Perdónanos por todo pecado, sea de manera directa o indirecta, cuando hemos pecado contra nuestro prójimo. Señor, no podemos ignorar o olvidar que también estamos pecando contra ti, Señor. Por eso aquí estamos, Dios mío, para pedirte que nos ayudes, que nos perdones, que nos dé la fuerza, Señor, para combatir, Señor, todas esas cosas que no te agradan, que no te honran, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a poder combatir con tu espíritu, con tu gracia y poder cada día procurar, Señor amado, tu bondad y misericordia. Aquí estamos ante ti, Señor. Perdónanos, Dios. Y gracias, Dios de la gloria. Gracias por preservar nuestra vida, nuestra familia durante nuestro tiempo de descanso, Señor. Gracias, Dios, por guardarnos de todo mal y peligro, por permitirnos salir de casa, volver a ella, Señor, todas las veces que se puedan, por cuidar incluso a nuestros familiares inconversos, Señor, que aunque no lo merecen, porque, Señor, no son hijos tuyos, son hijos de ira, hijos de desobediencia, y aún así, Señor, tú escuchas nuestras oraciones al pedirte que los guardes, que los protejas. Señor, como siempre lo pedimos, oh Dios, Señor, quieras tú, Dios de la gloria, que estas oraciones, Señor, ah, y de petición, porque los guardes y preserves, no solamente, Señor, se queden en lo físico, en lo económico, en la salud, sino que también pueda trascender a su alma, Señor. En tus manos siguen estando, Dios. Y gracias, Dios, por este tiempo devocional que podemos tener para edificación de nuestra vida. Unos como complemento de ya su vida espiritual, su vida devocional. Otros, Señor, como simplemente pues su vida devocional, y ruego pues que siempre haya gran edificación en nuestras vidas, Dios, para que esos hermanos sean bien edificados, bien cimentados en tus palabras, Dios de la gloria. Gracias, Señor. Gracias te damos por ello. Y queremos, Señor, en este momento orar por nuestro hermano Diego, Señor. Diego Alejandro Fuertes. Ayer partió su señora madre. Y no me imagino, Señor, el dolor que alguien pueda pasar ante esa circunstancia. Sé que hay personalidades, sé que algunos tal vez da más duro que a otros, dependiendo del contexto de vida, Señor. No me imagino puedo percibir por sus estados, Señor, por sus comentarios, el dolor por el que ahora está pasando, Señor. No conocía a su señora madre, no sé si sea creyente, espero lo haya sido, Señor, porque eso causará, Dios de la gloria, una seguridad, Señor, de gozo en nuestra vida, bendito Dios. O si de pronto, Señor, se le pudo predicar el Evangelio y dejar su destino en tus manos y no atormentarnos por ello, gracias también, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el dueño de las almas y al final, Señor, en ocasiones has hecho cosas que no podemos nosotros determinar ni saber qué exactamente ocurrió. Pero cuando han caminado contigo y los hemos visto,
Gracias por ello, bendito Dios, porque causa en nosotros esa contradicción de sentimientos, Señor. El gozo porque parten a tu presencia, pero el dolor porque no los veremos más, Señor. Y por eso ante eso, Dios, te pido que consueles a mi hermano, Señor, que traigas fortaleza para la vida de él. Estos son momentos en los cuales, Señor, necesitamos aún más, Señor, no los únicos, sino los que siempre, pero aún más ese consuelo tuyo, Señor, aún más esa fortaleza, aún más, Señor, esa paz, aún más, Señor, ese acompañamiento tuyo, Dios de la gloria, porque agradecemos que los hermanos estén ahí, agradecemos que hayan hermanos que estén acompañando, mandando palabras de aliento, de consuelo, Señor, oraciones tal vez que mandan internamente. Gracias por todo ello, Señor. Pero sabemos, Dios, que esas oraciones y esos acompañamientos tienen que ver contigo, Dios, de que seas tú ahí, Dios de la gloria, de que seas tú, Señor, el que obras, el que acompañes, el que abrazas, el que das esa palabra de aliento, Dios. Así que te pido eso para mi hermano, Señor, para que lo fortalezcas, aliente su corazón. Claro que la tristeza estará, claro que el dolor seguirá ahí, Señor, pero que podamos decir como el salmista, que aunque nuestro corazón y nuestra carne desfallezcan, tú eres la roca de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Y aprovecho no solamente para orar por mi hermano Diego, Señor, sino por todos aquellos que no sepamos que están en una situación tan dura, tan difícil, Señor, tan llena de angustia, Dios de la gloria. Y oramos por ellos, bendito Dios. Pedimos por sus vidas, imploramos, Señor amado, por sus corazones y mentes. Dios, fortalécelos. Levanta sus manos que tal vez están cansadas, caídas, Señor, por la congoja, por la tribulación. Fortalece sus rodillas que tal vez están debilitadas, Señor, por causa de ello, de tanto peso que están cargando, de tanto peso que conlleva esa adversidad en la que en ese momento están sumergidos, Dios mío. Y te pido que los levantes, que los consueles, que alientes sus corazones que están apocados, decaídos, Señor. Que los alientes con tu palabra, Señor amado. En tus manos están. A ti los encomendamos, Señor. Te pedimos, Dios, que les ayudes a todos ellos. Que lleves palabra de vida a sus mentes, Señor. Esas promesas con las cuales serán consolados, Señor. Que alientes y fortalezcas sus vidas espirituales para que puedan, Dios de la gloria, a ellos también cumplir con esa responsabilidad espiritual de buscarte con todo el corazón, Señor. Ayúdanos cada día, Dios. Que tu Espíritu los guíe, que con tu palabra sean alentados, que tu gracia, Señor, los siga sustentando, Señor, ayudándolos a perseverar, para que de esta manera, Señor, puedan ellos experimentar, y no solamente ellos, sino todos aquellos, todos nosotros, Señor, tus hijos, que encomendamos nuestra vida y peticiones delante de ti, Señor, que podamos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la cual guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por este tiempo devocional. El honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Julio 24. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Muy bien. Ira injusta. Bueno, cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey. Allí permaneció en la cárcel. Génesis 39, 19, 20. Potifar era bueno juzgando las personalidades. Como oficial de Faraón y capitán de su guardia, había pasado la mayor parte de su vida con gente bajo su control. Su experiencia le permitió ver que había algo distinto en José. José era diferente a los demás siervos, era el mejor de sus siervos. Todos los asuntos de Potifar prosperaban bajo la administración de José y éste puso todo bajo su cuidado, es decir, todo menos su esposa.
Por lo tanto, es difícil sorprendernos de que Potifar haya reaccionado con enojo e ira cuando su esposa acusó a José de intentar deshonrarla. Cualquier esposo habría reaccionado de esta manera. Hay algo justo en este tipo de protección y era de esperar que Potifar la demostrara. El error de Potifar no estuvo en su respuesta inicial, sino en la velocidad en la que pronunció el juicio contra José. No se menciona que Potifar haya procesado la información que le fue dada, ni tampoco lo vemos dando un paso atrás y comparando la acusación de su esposa con el registro de fidelidad e integridad de José. En cambio, Potifar permitió que su ira determinara su juicio. La ira cegó a Potifar a la verdad y a la razón. Potifar también se permitió ser demasiado influenciado por su esposa. Por supuesto, todos nosotros somos movidos por nuestros compañeros más cercanos y, en la mayoría de las ocasiones, esto es bueno. Pero ninguno de nosotros debe ser demasiado influenciado por una sola persona, salvo por Dios. Cuando permitimos que esta influencia nos domine, en especial a tomar decisiones, no solo nos colocamos a nosotros mismos en peligro, sino también a todos los demás. En cambio, deberíamos buscar seguridad y victoria en la abundancia de consejeros. Proverbios 11, 14, 24 y 6. Que nos apunten a la sabiduría de la palabra de Dios en cada circunstancia. Mientras más grande sea la magnitud y la consecuencia de una decisión, más consejo debemos buscar y más tiempo debemos pasar de rodillas. Potifar se permitió tomar una decisión mientras estaba enojado y fue una decisión injusta. La ira descontrolada ciega la mente. Una vez que se enciende, es fácil permitir que siga creciendo en lugar de apagarla. No obstante, aún en una circunstancia donde la ira es la respuesta correcta ante la injusticia o el pecado, y seguimos a un Señor que respondió él mismo con ira cuando fue apropiado. Ver Marcos 11, 15, 18. No podemos permitir que esta dirija nuestras emociones y dicte apropiado. No podemos permitir que esta dirija nuestras emociones y dicte nuestras decisiones. Sé rápido para pedirle a Dios que revele alguna fuente de ira en tu vida, de manera que puedas arrepentirte cuando sea necesario, perdonar cuando seas llamado a hacerlo y avanzar en sabiduría y en fe. Gálatas 5, 16 al 24. Bueno, mis hermanos, ahí tenemos este mensaje y tenemos el hecho, o la escena, más bien, perdón, de José, ¿no? Cuando ha sido comprado por Potifar y nos pone ante esa escena donde esa señora, la esposa de él, recordemos, que lo estuvo acechando, ¿sí? Lo estuvo asediando. Creo que las escenas más conocidas de la Biblia es esta en particular, en donde en esta escena en donde ella empieza a asediarlo, empieza a acecharlo, ¿verdad? Para que se acueste con él. Él obviamente responde que él no le va a hacer eso a Jehová ni a su señor Potifar, ¿sí? O sea, porque él entiende quién lo ha puesto en ese lugar. Por lo tanto, pues simplemente ella estuvo atosigándolo una y otra vez, hasta que, ¿no? Y dice que ella lo agarró por las ropas y se desprendió, quedó en pañal, aunque dice desnudo, pero ese desnudo sería como una especie de pañal que ellos usaban como su parte interior, su ropa interior, y cuando ya obviamente vio esta mujer, pues que él no quiso hacerlo, pues no quiso adulterar con ella, pues lo más fácil fue llenarse de amargura, de ira, de odio,
y en acusarlo falsamente. Y donde pues entra este escenario o esto en particular, ¿no? Sin embargo, hay un contexto, ¿no? Que nos presenta o que nos lo recalca el escritor del devocional, porque presenta a Potifar como alguien bueno juzgando las personalidades, al punto de que ah, cuando conoce a José, eh, él no lo escoge al azar como que necesito un esclavo, necesito alguien que me colabore en la casa, a ver quién, Marín. No, recordemos que José en la cárcel se había, se había, bueno, perdón, que estaba equivocado, iba a mencionar las escenas diferentes, pero algo observa este hombre en José, de tal manera que le agrada. O sea, posiblemente los esclavos en algún momento de pronto se veían con una apariencia bastante difícil, ¿no? Bastante, tal vez no agradable al ojo humano, pero recordemos que José venía de ser de casa, ¿sí? De ser ofrecido por sus hermanos, de ser vendido por sus hermanos, así que no, tal vez no, la apariencia de José no era una apariencia muy desagradable o ya desfigurada o ya de pronto de trajinada, sino que pues era un joven y así que lo compra. Pero lo especial es que dice, cuando usted lee Génesis 39, perdón, versículo 2, dice que Jehová estaba con José. Sí, eso lo dice. Jehová estaba con José, pero eso no es lo particular, sino que lo especial está en que en el versículo 3, si lo lee, se dará cuenta que Potifar percibió que Jehová estaba con José, que Jehová estaba con José. Y eso es lo especial. No solamente que la Biblia dice que Jehová estaba con José, sino que eso es algo que Potifar lo percibe. Y esto de entrada, hermano, me lleva a mí a reflexionar, ¿no? A que podamos pensar eso en particular. Uno dice, bueno, yo puedo decir, Jehová está conmigo. Yo puedo decir, Dios está conmigo, yo soy hijo de Dios. La pregunta será, ¿qué perciben los demás en mí? ¿Qué percibe la gente en cuanto a cada uno de nosotros? La gente puede decir, tú eres diferente. La gente, o sea, esa frase en particular, cuando la gente ve nuestro actuar, ve nuestro caminar, ve nuestro hablar, puede decir la gente o preguntarnos, oiga, usted es cristiano, usted es cristiana, usted va a alguna iglesia. ¿Por qué? Porque la forma de actuar es suya es diferente, porque su forma de hablar es distinta. Si en el trabajo usted es de los que se ríe de los chistes groseros o de los comentarios grotescos de las personas, créame que no lo va a... eh, no van a tenerlo en cuenta o no lo van a percibir como un creyente. Si usted es de los que en su cuadra, la mujer, incluso hasta los hombres, eh, mantiene o participa de los chismes de la cuadra o de las murmuraciones, créame que usted no va a ganar, no, nadie va a percibir algo diferente en su vida. ¿Sí? Y en este caso nos encontramos que José, con respecto a José, Potifar sí percibió que Jehová estaba con él. ¿Sí me escuchan bien? Que me están dando una llamada de mi hermano. ¿Sí? ¿No hay interferencia? ¿Sí me escuchan bien? Sí, pastor, está bien. Ok. Entonces, y eso es interesante al respecto, ¿no? José se muestra, obviamente, como alguien diferente de los demás esclavos, como incluso cuando llega a la casa de Potifar, dice la Biblia que parte de la prosperidad que termina llegando a la vida de Potifar es por causa de José y por causa de que Dios estaba obviamente, estaba
con él. Entonces es diferente, todos los asuntos de Potifar prosperaban bajo la administración de José y este puso todo a su cuidado, como dice ahí, ¿no? Obviamente todo menos su esposa. Por lo tanto, dice acá es difícil sorprendernos de que Potifar haya reaccionado con enojo e ira cuando su esposa acusó a José de intentar deshonrar. Y obviamente es cierto lo que dice ahí. O sea, si la esposa de alguien le dice, mire, él me quería violar o él se sobrepasó conmigo, pues obviamente se va a molestar. Y, y aquí obviamente por mucho que haya estado en juego o que haya sido José, pues estas personas, por el simplemente hecho de ser esclavo, por mucho que José haya sido un buen muchacho, de pronto en su tema de orgullo se les dificultaría sentarse a charlar con ellos y preguntarles qué pasó. ¿Sí? Eso es lo que uno notaría o lo que uno percibiría de por qué Potifar. Es que era un esclavo. Claro que fue un buen muchacho. Claro que ese Dios de los hebreos, porque así tenían a Jehová, el Dios de los hebreos, pues estaba con él, sí, es cierto, pero, pero, pero no se iban a rebajar a entablar una conversación con con un esclavo. Era un esclavo y punto. Me hizo prosperar, me demostró su lealtad, pero tengo que hacerle caso a mi esposa. Tengo que, aquí no voy a poner entredicho la palabra de mi esposa con la de un esclavo. Entonces, ese tema de obviamente de niveles en cuanto a lo social, no iba a dejar que Potifar se pusiera o se colocara a hablar con José o a preguntarle qué pasó. Ya tendría que ser de pronto una persona muy allegada para que por lo menos Potifar lo llamara aparte y se pusiera a hablar con él a ver qué es lo que había ocurrido. Pero ya sería algo muy relacional. Por ejemplo, no sé si recordará cuando, cuando Darío, el rey de ya había, los persas habían ya conquistado Babilonia y entonces cae Nabucodonosor, el hijo, y entra Darío, y Darío entra en una amistad muy fuerte con Daniel, y cuando lo manda, cuando le toca lamentablemente mandarlo a castigar en el foso de los leones por culpa del engaño de estos zápatras, entonces Darío corre sabiendo que Daniel tiene el respaldo de Dios y le grita, ¿no? Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Él está preocupado y tiene quiere saber qué es lo que pasó y tiene la esperanza de que el Dios de ellos lo haya liberado. Y, y, y después, pero note que lo mismo, por mucho que había amistad con Daniel, no pudo hacer nada ante su edicto. Era su edicto y tenía que mandarlo a castigar. Ya fue echado en el foso de los leones. Listo, cumplió con su castigo. Sale y ahora vamos a revocar ese edicto y se van ustedes para el foso de los leones. Entonces, pero no pudo hacer nada. Y lo mismo pasaba con este caso Potifar, ¿no? Él era señor, era un potentado, era alguien importante dentro de esta nación. Por lo tanto, no podía colocar entredicho la palabra de su esposa con la de un esclavo. Sin embargo, esto obviamente lo podemos mencionar al respecto de él y por las diferencias sociales que había, ¿no? Señores, esclavos, esposas de los señores. Entonces, no, como que uno dice, no se puede hacer nada. O sea, no es justo, no es justo que se haya hecho eso y que se tuviera que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como si simplemente hoy un presidente o gerente de alguien tiene un hijo rebelde y el hijo rebelde se roba una plata y simplemente le dice, no, fue la empleada, yo la vi, ay, ¿qué le toca hacer el padre o el padre en su comportamiento? Decir, sí, le echamos la empleada, contratamos otro y el rebelde hijo pues se sale con la suya, simplemente por simplemente no colocar entredicho o que la esposa diga, mire, esa empleada le caiga mal y simplemente ella por hacerla
por ti, decirle, no, mire, es que esa empleada me miró feo y no me cae bien, y entonces yo creo que se robó la plata, y ella misma tal vez la escondió, estilo novelesco, y no va a poner entredicho la palabra de su esposa con la palabra de una empleada doméstica. Entonces, sucede mucho, ¿no? Sucede lamentablemente en la vida, y estos son, obviamente, creo que el título atina, ¿no? Ira injusta, o pudiese uno decir un comportamiento injusto también promovida por un ira que simplemente por diferencias sociales se llevan a cabo. Entonces es cierto, obviamente, es cierto que uno puede decir cualquier esposo digno habría reaccionado de esta manera, pues era un simple esclavo, esta mujer pues era su esposa. No hay nada que hacer al respecto. Ahora, hay algo justo en este tipo de protección y era esperar que Potifar le demostrara, lo demostrara así, ¿no? Ahora, el error obviamente de Potifar y de todos aquellos no estuvo de que actuaban de esa manera, no estaba en su respuesta inicial, sino en la velocidad en la que pronunció el juicio contra José, ¿sí? O sea, es cierto que obviamente si llega una noticia de esta, pues uno como que de entrada se molesta. Pero, como dice acá, no está en su respuesta inicial en lo que pueda producir. No, papá, un niño me pegó. ¿Cómo así? Sí, pero no, y muchos casos, digamos, donde por malinterpretación de un niño, dos adultos terminaron peleados, porque simplemente el niño asumió, este adulto llegó y me golpeó. Y digamos, por colocar un asunto hipotético, resultó que el fulano iba caminando y se tropezó, el niño estaba enfrente, lo empujó, ¿sí? El niño corre y dice, fulano me pegó. El papá se llena de ira, ¿cómo así que le pegó? Va hasta donde él y entonces le da un golpe, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué? Y sin pedir explicación de qué fue lo que ocurrió. O sea, no estoy dando un caso hipotético de las muchas cosas que pueden llegar a ocurrir. Entonces, el asunto no es, el problema no estuvo en su reacción, ¿no? ¿Cómo así? O sea, se llena de ira, sino en la velocidad en la que pronunció el juicio contra José. O sea, no se menciona que Potifar haya procesado la información que le fue dada, ni tampoco lo vemos dando un paso atrás y comparando la acusación de su esposa con el registro de fidelidad e integridad de José. Por ejemplo, el hecho de que Potifar hubiese dicho, venga José, ¿qué pasó? Si yo a usted lo tengo en alta estima, si yo le he puesto sobre todas las cosas, o sea, ¿qué ocurrió? Y tal vez que José le hubiese explicado y Potifar hubiese dicho, bueno, mijo, mire, yo estoy en una posición alta, es mi esposa, ya lo tiene en la mala, yo no puedo echarla si me engañó o si quería engañarme, yo no puedo echarla a ella porque yo voy a quedar malo ante la sociedad, así que lo que me toca hacer, mi hijo, es sacarlo de mi casa. ¿Sí? Perdóneme, lo siento mucho, es mi posición, mi estatus social, entonces pues lo voy a sacar y no actuar abruptamente con él, ¿sí? Pero obviamente no fue lo que hizo. La gente, el tema de la ira es algo complicado porque la gente termina actuando de formas que no debe actuar. ¿Y por qué? Porque le falta algo que se llama dominio propio, algo que se llama templanza. Somos demasiado fáciles los seres humanos para actuar de esa manera. Ahora, permítame decirle, la templanza o el dominio propio es fruto del Espíritu. Lo dice en Gálatas, incluso en el texto que cita lo último para reflexionar que es Gálatas capítulo 5, versos 16 al 24, menciona a no dejarse llevar por la ira, por el enojo, y menciona a la templanza o el dominio propio como fruto, como virtud del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, como creyentes, podemos decir algo. O sea, como creyentes, si bien es cierto, la frase puede existir, es que es difícil, la realidad es esta, mis amados hermanos. No es imposible para el creyente dominar la ira. No es imposible para el creyente
el poder controlar esta ira o este enojo, porque tenemos el Espíritu Santo. Pero permítame decirle esto, yo conozco personas que no son creyentes y pueden dominar su ira y no se dejan llevar por la ira, no se dejan llevar por el enojo. Tal vez fueron criados así, tal vez lograron aprender a controlarse. ¿Qué indica esto? Que el ser humano tiene la capacidad de poder calmarse, de poder actuar calmadamente. Y si el ser humano, por su propia naturaleza, tiene la capacidad de hacerlo, hermano, permítame usar esa frase, cuanto más nosotros, los hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo. Cuanto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos entonces, reitero, regreso al devocional. Dice, el error entonces fue de Potifar de actuar de manera tan sin misericordia o sin un dominio, sin un diálogo posterior o por lo menos a esto, teniendo en cuenta que si Potifar lo puso sobre todas las cosas es porque le tenía no solamente pues el aprecio o el respeto como persona, sino porque tenía confianza. O sea, le tenía confianza, lo puso sobre todo, era el mayordomo, no era un esclavo ahí mal vestido, trabajando el campo, sino que era un mayordomo. Y eso hubiese dado para que él hablase de manera con él, de manera correcta, en diálogo de persona a persona. En cambio, ¿qué pasó? Potifar prefirió o permitió que su ira determinara su juicio. Pero, lamentablemente, su posición, como dijo ahorita, social, su orgullo, no lo dejaron. Y lo que nos debe llevar a preguntar a nosotros es, bueno, ¿qué ocurre en nuestra vida? ¿O qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que termina lamentablemente mal motivando el que nosotros no tengamos un comportamiento correcto ante situaciones de ira? Porque todos, mis amados hermanos, todos, o ya hemos pasado, o permítame decirle, vamos a pasar por situaciones similares, en donde la ira intervenga y nosotros tenemos que estar entre tomar la decisión, o me dejo llevar por la ira, o me controlo y actúo como cristiano, y actúo bajo la guía de Dios. Pero si tú no has pasado, que creo que sería casi imposible que alguien no haya pasado por una situación en donde esté entre actuar en ira o actuar bajo dominio propio. Pero el problema es más bien que creo que todos más bien hemos pasado por esa situación y el asunto no es qué decisión he tomado, sino que tal vez posiblemente todos hayamos pecado de alguna manera dejándonos llevar por la ira, ¿sí? ¿Y en qué sentido le digo? Que tal vez alguno aquí no ha ido a golpear, pero se ha llenado de amargura y se ha cargado de amargura, porque el problema de cuando yo no controlo la ira, cuando yo no controlo ese sentimiento de la ira, me empieza a formar dos cosas: el enojo, ¿sí? La Biblia habla de ira y enojo, y el enojo en su contexto o en su etimología se puede interpretar como yo creo que lo he mencionado acá, como la manifestación de la ira. La ira es como el sentimiento interno, ¿sí? El sentimiento feo que se siente, que se forma. El enojo es la manifestación de esa ira. Es cuando yo saco a relucir la ira, y sea por grito, por maledicencia o por acciones, ¿sí? Eso es el enojo. Entonces, pero cuando yo no manifiesto la ira, sino que la guardo, porque no es algo, el dominar la ira no es simplemente como no llevarla a la acción o no demostrarla o no llevarla al enojo, sino que es sacarla, es decir, controlarla y desecharla de mi vida. Como dice la palabra, despójense, quítense de vosotros toda ira, toda maledicencia, todo enojo, toda gritería. La Biblia dice, quítese de ustedes, despójese como ropa, quítese de ustedes eso. Es decir, no simplemente, no dice repriman toda ira, enojo, no, porque cuando la gente no desecha la ira,
que esto se forma, tal vez alguien no lo manifieste en enojo, pero cuando la gente no desecha la ira, sino que la reprime, eso se forma en amargura. Es ahí donde surge la amargura contra las personas, contra el ser humano, o incluso en el peor de los casos, contra Dios mismo. Entonces, Potifar permitió que su ira determinara su juicio. Note, la ira cegó a Potifar a la verdad y a la razón. Ahora, él era un impío, ¿sí? Sin embargo, como le dije ahorita, hay gente impía que logra por lo menos reprimir la ira o simplemente dejar. Hay gente muy fresca en la vida. Eso que mire, que le hizo tal cosa, eso no pasa nada. O que tal cosa, eso no pasa nada, ¿sí? Pero, y otros, el impío de por sí lo que hace es reprimir la ira. Le da miedo ir a asesinar porque de pronto lo meten en la cárcel. No sé si usted ha llegado a ver, y no se la vea, yo me la veo porque a veces termino perdiendo el tiempo en cosas, pero hay una película que se llama La Purga, y la temática de esa película es que en el año permiten que las personas puedan desahogar su ira haciendo lo que quiera, y desde 6 de la tarde a 7 de la mañana tienen libertad para hacerlo. Matar, robar, dañar, lo que sea, ¿sí? Y en ese tiempo no hay policías, no hay hospitales, pueden hacer lo que quieran. Y yo miraba eso y decía, ¿sabe cuántas personas no hacen lo que hacen o lo que desean hacer es simplemente por miedo a la policía? Pero si no hubiese ley civil, si no hubiesen autoridades civiles, ¿sabe cuántas personas con facilidad asesinarían? Muchísimas, muchísimas. Porque yo miraba esa película y decía, esa es la naturaleza del ser humano. Muchos son reprimidos. Muchos simplemente dicen, quiero asesinarlo, pero no lo hago porque sé que me voy para la cárcel, porque sé que está mal visto. Pero si les permitieran, lo haría con mucha facilidad. La pregunta es, hermano, o yo le diría, eso es el impío. Potifar lo hizo de esa manera, pero nosotros somos creyentes y como lo dije ahorita, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora, obviamente no pretendo el juzgar, el decir, usted es cristiano, no lo hagas. Sí, no, yo sé que alguien puede decir, bueno, entonces, ¿yo qué hago? Si uno de mis debilidades es la ira, es el enojo, sí, y entiendo. Pero, como decía en alguna ocasión, el hecho de que yo sea débil en algo, mi amado hermano, hermana, no significa que tenga el permiso para hacerlo. El hecho de que yo sea débil en algo, lo que significa es la urgencia con la cual yo debo ir a la presencia de Dios. Débil no es, pero puedo hacer este pecado porque soy débil en ello. No, débil es, debo ir más a la presencia del Señor. ¿Sí? Alguien, como alguien dice, no, es que mi debilidad son las mujeres. Ok, ¿y qué significa eso? No, por eso es que yo mantengo coqueteando. No, por eso es que yo mantengo codiciando. No, si eres débil en algo, lo que tienes que hacer es ir a la presencia del Señor. Es para poder tener más herramientas espirituales para poder dominar eso. Es que yo soy débil con la ira y yo por eso me iro con facilidad y por eso a mí me ven gritando y por eso a mí me ven mal encarado y me ven refunfuñando y pues porque mi debilidad, entiéndame. Bueno, pero ¿qué estás haciendo? Porque tú no puedes vivir la vida o ir por el mundo gritando y enojándote, y más si eres si eres creyente, si eres del cuerpo de Cristo. Entonces, hay gente que yo he llegado a veces a hablar con personas que dicen, no, es que ella es así, pero la hermana es así, o el hermano es así, pero no, ya uno lo aprende a conocer y ya uno lo ignora. No, pero ¿y qué está haciendo el hermano, la hermana? ¿Cuáles son los medios que está utilizando para no caer en ese estado? Porque tenemos el Espíritu de Dios. No podemos ir actuando de esa manera, alocadamente. Potifar también se permitió ser demasiado influenciado por su esposa. Por supuesto, todos nosotros somos movidos por nuestros compañeros más cercanos y en la mayoría de las ocasiones esto es bueno, pero ninguno de nosotros debe ser demasiado influenciado por una sola persona. Y es interesante esto, porque
Claro, obviamente, nosotros necesitamos la guía de personas, pero para lo bueno, para lo que agrada a Dios, para que lo glorifique al Señor. En el colegio, yo me acuerdo que yo de por sí estoy en un colegio de varones y claro, ahí era la ley del más fuerte, o sea, como en las cárceles, no dejársela montar de nadie y entonces, y estaban los compañeros de que si alguien te decía algo, decían, se va a dejar, usted no va a decir nada, se la va a montar. Y entonces como que lo pegarían a uno y como que no, esto me están diciendo es que me defienda. Bueno, qué bueno que tengamos consejeros, hermanos, pero creyentes, consejeros que te digan, hermano, pues lleva eso a la presencia del Señor. Hermano, tira eso ante ven más bien, yo te voy a ayudar a orar para que no te dejes dominar por eso, que te estén motivando a la presencia del Señor, que te estén motivando a la vida espiritual, a la oración, y no a, uy, no se deje echar tierra, uy, no, no se deje decir eso, no, pues usted dígale que más él, no, pues usted también sáquele los cueros al sol, como dicen acá en un, ¿qué dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice eso? Eh, una de las formas de hablar de acá, una frase. Mm, y debemos tener cuidado acerca de ello, mis hermanos. Dice acá, ninguno de nosotros debe ser demasiado influenciado por una sola persona, salvo por Dios, salvo por su palabra, salvo por el Espíritu Santo que nos fue dado, mis amados hermanos. Cuando permitimos que esta influencia nos domine, en especial al tomar decisiones, no solo nos colocamos a nosotros mismos en peligro, sino también a todos los demás. En cambio, deberíamos buscar seguridad y victoria en la abundancia de consejeros. Es lo que dice la Escritura, mis amados hermanos. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Mientras más grande sea la magnitud y la consecuencia de una decisión, más consejo deberíamos buscar y más tiempo debemos pasar de rodillas. Ahora, hermano, tal como nosotros debemos estar siempre. Nosotros tenemos, hermano, tenemos la oración, tenemos la palabra del Señor y tenemos el cuerpo de Cristo como medios para poder sobrellevar las circunstancias. Ante todas las circunstancias, tenemos la oración para ir a la presencia de Dios a buscar su consejo. Tenemos la palabra de Dios para ir a buscar su consejo, pero también tenemos el cuerpo de Cristo para buscar su consejo. Nuestros hermanos en la fe son también esos medios de gracia que Dios nos da a nosotros para que podamos, mis amados hermanos, a tener una guía, una instrucción ante las adversidades que puedan pasar. Potifar se permitió tomar una decisión mientras estaba enojado y fue una decisión injusta. La ira descontrolada ciega la mente, mis amados hermanos. La ira no puede guiar nuestras acciones. Siempre el que debe guiar nuestras acciones es Dios. ¿Y cómo lo hace? Por su espíritu. ¿Y cómo lo hace el espíritu? Por su palabra. Pero ante eso, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que aquí le contaba, alguna vez hablaba con una señorita, hace mucho tiempo, y ella me decía que su problema era la ira, que se enojaba con mucha facilidad. Y yo le decía, ¿y tú estás luchando con eso? Que ella me decía, sí, no, es que yo lucho. Y decía, ¿cómo luchas? Pues cuando alguien me hace enojar, yo por dentro digo, no debo enojarme, no debo enojarme, no debo enojarme. Entonces yo decía, no, pero no así. O sea, ¿qué haces espiritualmente para luchar? Me decía, ¿cómo así? Bueno, ¿cómo es tu vida de oración? Y ella me decía, pues sí, yo oro. ¿Cómo, o sea, qué tanto tiempo? ¿Horas en la mañana? Cuando te levantas me decían, no oro. Ok, ¿oras por los alimentos? No, sí, yo digo gracias a Dios por esos alimentos. Bueno, cuando me acuerdo. Pero la noche, ¿cuál es tu tiempo de oración? No, pues yo digo a veces, ya sea así, a veces digo, Señor, gracias por este día, por guardarme. ¿Ya? ¿No tienes más tiempo de oración? No. Y pues cuando vengo a la iglesia y la palabra de Dios, la ley me decía, uy, no, pues cuando vengo a la iglesia, pero no tienes tiempo de comunión con la palabra del Señor, tu tiempo devocional donde te sientas a leer la escritura, a escribir lo que el Señor te dice. No, yo eso no lo tengo.
Tienes tiempo de adoración donde colocas canciones al Señor y las cantas, cierras tus ojos y eres consciente de la letra. No, dile, tú no estás luchando contra nada. Uno lucha cuando está en la presencia del Señor, cuando tiene tiempo de oración, cuando sacas, obviamente, hermanos, los que están sometidos a horario de trabajo, pero tienen que reacomodar. A veces uno como pastor, pues, tiene, o los que tienen su tiempo, manejan su horario, pues no necesariamente tienen que contar con su horario de trabajo de estricta entrada para poder acomodar su vida devocional. Algunos simplemente podemos, un pastor puede, o alguien que trabaja libremente puede orar, hoy orar a las 5 de la mañana, mañana orar a las 6, pasado mañana a las 7, después orar a las 4, puede manejar su tiempo, ¿no? Y pueden sacar con facilidad tiempo durante el día para sus devocionales. A otros sí les corresponde a tener un tiempo en particular para hacerlo, pero hay que hacerlo. El punto es que hay que hacerlo, que yo tengo que tener tiempo de oración, que yo tengo que tener tiempo de comunión con la palabra, que yo debo tener un tiempo para meditar en las Santas Escrituras. Y la pregunta es, ¿cómo lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo, ¿qué tanto tiempo estoy invirtiendo en mi vida espiritual? Porque si tú no estás invirtiendo en tu vida espiritual, si tú no estás invirtiendo en vida de oración, en comunión con la palabra, en una vida de adoración al Señor, tú no estás luchando contra nada. Y el problema es que cuando venga eso en lo que eres débil, la tentación de esa área en tu vida que eres débil, con facilidad vas a ceder. Y entonces vas a estar constantemente frustrado porque o te dejas llevar por la ira, por la mentira, por, no sé, las malas palabras, los malos pensamientos, independientemente de qué tipo de malos pensamientos sea, pero porque no tiene capacidad para enfrentar eso. Y con el solamente de decir, no, se va, golpearse la cabeza como si fuera a salir el pensamiento por el oído, no, eso no va a suceder, no va a pasar. Tienes que tener vida espiritual, tienes que tener la vida de oración es como esa fuerza espiritual, y la palabra son esos pensamientos que van llegando a nuestra vida, esa información de la cual podemos acceder y, como dice la palabra, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero se requiere, hermano, de la vida espiritual y no pasar, no caer en lo que cayó Potifar. Potifar se permitió tomar una decisión mientras estaba enojado. Y es lo peor que obviamente uno puede hacer, ¿no? A uno de los dichos es, eso es lo que está haciendo ahorita, uno de los dichos, esa palabra que iba a buscar ahorita cuando mencioné el dicho ese que mencioné, pero uno de los dichos es, no tome decisiones airadas, no tome decisiones en medio de la tristeza, no tome decisiones en medio de la ira, es lo peor que se puede hacer. ¿Por qué? Porque son decisiones que después la gente, ¿qué va a decir? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Por qué hice tal otra? No se puede hacer en la ira ni en la tristeza, nada. Uno siempre se toman decisiones, mis amados hermanos, es en la presencia del Señor. Como diría alguien, uno toma decisiones de rodillas. Entonces, haciendo referencia es orando al Señor. Es cuando he ido a la oración, es cuando me he sumergido en la palabra de Dios. Ahí donde busco el consejo. Y cuando a veces el asunto está muy difícil, pues acudo al cuerpo de Cristo, al cuerpo pastoral, a mis hermanos en la fe. Y hermanos, sin menospreciar obviamente, pero hermanos que usted sepa que son hermanos o hermanos sabios en la palabra del Señor. No al que está empezando, no al de pronto al que está desanimado. Si usted habló con alguien y le pregunta, si usted busca consejo, lo primero que usted debe hacer es, hermano, ¿y cómo vas en tu vida espiritual? Si usted ve que el hermano o la hermana dice, no, bien, mire, estoy ahí creciendo en el Señor, ese es. Pero si usted dice, hermano, ¿cómo vas, hermana? No, aquí luchando, desanimado, no sé qué hacer con mi vida, no le pida consejo a él. Más bien, usted aconseja, dígale, hermano, crezca en el Señor, más bien caminamos y buscamos consejería ambos, porque creo que estamos en la misma situación. Busque consejería de aquel que le diga, estoy bien, creciendo en el Señor, comunicado con la palabra de Dios. Listo. Hermano, ¿puedo pedirle un consejo? Me está pasando esto. ¿Sí? Entonces,
Pero, ¿por qué? Porque necesitamos, hay momentos como pastores, hay situaciones eclesiásticas que a mí me ha tocado, pastor, mire, me está pasando esto, ¿qué hago? Yo creo que tengo que hacer esto, pero me siento como tan nublado que no sé si es lo que tengo que hacer o no. Y me dice, mira, sí, hermano, gracias por llamarme. Y termino siendo aconsejado y digo, ok, gracias, hermano. Porque todos necesitamos la ayuda del cuerpo de Cristo. Por eso estamos en un cuerpo. Y el cuerpo automáticamente, como ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, el cuerpo humano automáticamente se ayuda. ¿Por qué? Porque se percibe, está conectado a una cabeza que está diciendo de todo lo que debe pasar. Asimismo nosotros en Cristo, hermano. Una vez se enciende, dice aquí, la ira, es fácil permitir que siga creciendo en lugar de apagarlo. No obstante, aún en una circunstancia donde la ira es la respuesta correcta ante la injusticia o el pecado, y seguimos a un Señor que respondió él mismo con ira cuando fue apropiado. Ahí cita Marcos 11, que es la famosa escena de cuando él entra al templo y están los vendedores, ¿no? Vendiendo palomas, vendiendo corderos, como si fuera un negocio para el perdón de los pecados, y él volca las mesas, azota las mesas, y el Señor tiene ira. Y es cierto, o sea, la ira en sí no es pecado. Sí, cuando yo veo las noticias y dice qué tal violó, qué tal asesinó, eso le da ira a uno. Pero ya de ahí para allá, de pronto que tú te llenes como de odio, como de ya de resentimiento con esas personas, no, ahí donde no cabe ya. El Señor le dio ira porque obviamente él venía bajo la ley y se da cuenta que lo que está pasando con el templo es que lo ha convertido, como él mismo dijo, en cueva de ladrones, donde el templo era el medio para poder acercarse a la presencia de Dios y donde los sacerdotes ofrecían sacrificios en favor del pueblo, pero se había convertido todo en un negocio. Entonces, como él dice aquí, repito esto, aún en una circunstancia donde la ira es la respuesta correcta ante la injusticia, el pecado, no podemos permitir que ésta dirija nuestras emociones y dicte nuestras decisiones. Si un padre va a una reunión de colegio de su hijo y se da cuenta de que su hijo no ha respondido bien, eso no le va a dar gusto. Eso va a causar ira. Pero el punto es esto. No podemos permitir que la ira dirija nuestras emociones y dicte nuestras decisiones. Claro que podemos airarnos. Hay situaciones donde es normal que alguien se aire. Lo que no podemos hacer es que la ira nos domine y nos dirija. Por eso, en consejería o cuando uno ha hablado acerca de la crianza de los hijos, ¿qué le dicen a los padres? Hey, padres, no, si vas a castigar a tu hijo porque hizo algo que te causó ira, no lo castigues. Incluso, sé honesto y habla con él y dile, mira, yo te voy a castigar, pero no lo voy a hacer ahora porque tengo mucha ira y tal vez lo haga de manera incorrecta. Voy a orar al Señor, voy a esperar que esto me pase, pero te voy a castigar. Y te voy a castigar así, 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 pero hablar con él. Y eso va a mostrar a los hijos que realmente no nos estamos dejando llevar, mis amados hermanos, por la ira, sino que vivimos siempre bajo la guía del Señor, ante circunstancias, la esposa con el esposo, los cónyuges, hablar, mira, yo quiero hablar de esa situación, pero en este momento tengo mucha ira, si es el esposo a la esposa, si es la esposa al esposo, pero déjame, yo oro al Señor, déjame, yo pido a Dios que me guíe, que me ayude a calmar y hablamos de este tema. Lamentablemente, a veces uno está dispuesto y el otro es el que dice, no, 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 de una vez y vamos a hacerlo. Bueno, cuando esas circunstancias se pasan, mira, tú internamente ora al Señor y que te dé mucha calma, mucha guía, ¿sí? Entonces, porque nosotros como creyentes tenemos al Espíritu de Dios y hay algo que llama el fruto del Espíritu, compuesto, y en el fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5, creo que es, sí, 20, 21, 22, o sí, 22, 23, el apóstol Pablo menciona 9 virtudes que hacen parte de ese fruto. Y no solamente que sean 9 virtudes, que es el amor, gozo, paz, fe, paciencia, bondad, mansedumbre, benignidad, templanza, todo eso. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. No es que solamente sean 9 virtudes, porque si usted lee, Pablo no menciona ahí el perdón, Pablo no menciona la tolerancia,
Pablo no menciona muchas cosas ahí, no menciona la humildad. ¿Por qué? Porque están conectadas con esas ahí en particular. Pero lo especial es que entre ellas está la templanza, que es el dominio propio. Reitero esto, hermano. No podemos permitir que la ira dirija nuestras emociones y dicte nuestras decisiones. ¿Qué hay que hacer? Dice el escritor aquí, ser rápido para pedirle a Dios que revele alguna fuente de ira en tu vida y de manera que puedas arrepentirte cuando sea necesario, perdonar cuando sea llamado a hacerlo y avanzar en sabiduría y en fe. Pero, hermano, mantén tu vida espiritual activa, que cuando lleguen esos momentos, porque pueden llegar, aún al más manso, aún al más paciente, llegan esos momentos donde la ira quiere venir, obviamente, a dominar. Es parte de nuestra naturaleza, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevarlo a la presencia del Señor. Pero no es algo que se hace en el momento, es algo que tienes que ya estar con vida espiritual. Debes tener vida espiritual, mi hermano, para que puedas poder controlar eso, pero no en el momento. Prepárate desde ahora, de antemano. Para si hay alguno creyente entre nosotros, note que nosotros no es que nos creamos lo mejor y los creyentes y los más puros y los más santos. Vivimos dependiendo del Señor. Vivimos necesitados de la gracia divina. Y si nosotros que profesamos cristianismo proclamamos la necesidad de una gracia divina para poder hacer las cosas bien para el Señor, permítame decirle que usted necesita al Señor no solamente para vivir bien, actuar bien, sino especialmente para alcanzar la salvación de su alma. Y mis hermanos, bueno, buscar la restauración espiritual de nuestra vida. Hermanos, vamos a leer comentarios. Aquí me queda difícil, pronto me enredo con... A ver, si alguien puede, si está de un computador y puede leer Pastor, yo se comentarios, los leo. dale, mi hermana. El hermano Carlos dice, en la ira no obra la justicia de Dios. La lucha efectiva contra este impulso alocado e irreflexivo refleja madurez y obediencia espiritual. Es parte de la vieja naturaleza que quiere anular el dominio propio. Hay muchas citas alusivas que como consejo divino nos exhorta a evitarla. Sea este un motivo de nuestra oración diaria. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37:8. Así es. Muchas gracias, hermano. Hermano, Carlos, no olvide, por favor, copie el comentario y me lo manda a mí al WhatsApp para tenerlo en cuenta ahí en el video. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gracias por la paciencia. Gracias por habernos acompañado y soportar esos impases y no dejarse llevar por la ira, por no iniciar a tiempo. Oremos, mis amados hermanos. Padre, gracias por este buen momento que hemos podido tener. La gloria y la honra sea para ti, la alabanza y la exaltación, toda sea dada a ti, bendito Dios. Señor, gracias porque creo que estos siempre van a ser temas que tocan nuestra vida, Señor, a unos más que a otros, de seguro, pero gracias, Señor, por recordarnos, por advertirnos, Señor, porque tal vez algunos estén lidiando con la ira, otros tal vez están a puertas de tener algunas circunstancias según tu providencia, que los va a poder a lidiar con la ira, pero ayúdanos, Señor. Gracias por advertirnos, gracias por, Señor, redarguirnos, por corregirnos, y te pedimos, Dios de la gloria, que podamos, Señor, aferrarnos más a tu presencia, a tu espíritu, a tu palabra, y poder responder de una manera correcta ante esas circunstancias, esas adversidades. Que podamos, Señor, restaurar nuestra vida espiritual. Si alguno no lo tiene, está flaqueando, Señor, para que puedan, al restaurar su vida espiritual, pues puedan, Señor amado, hacer las cosas de manera correcta. No solamente ante temas de la ira, sino ante cualquier circunstancia, ante cualquier debilidad, necesitamos estar bien espiritualmente para responder correctamente, Señor. Gracias, Dios, por este día, Señor. En tus manos encomendamos este día y te pedimos que nos guíes en todos los asuntos, Señor. Oramos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve.
Amén.